aceptas, Señor. Me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, y a pecador salvador, fui ciego más, hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Libres en ti, Señor. Ahora podemos mirarte, Señor Jesús. Roto el velo, Señor, rasgado el velo de arriba para abajo, dándonos acceso a tu presencia, Señor, al lugar santísimo, Dios. Aleluya, aleluya. Por tanto amor derramado, Señor. Te podemos ver, Señor. Ahora estamos en ti, Señor, escondidos en ti, lavados por tu preciosa sangre. Aleluya. Mueve nuestra sublime gracia. Mientras hacía mis lecturas bíblicas, pienso que he recibido una palabra y es continuación de lo que compartió el día 25 de abril acá. Si no saben, no han estado, quisiera recomendarles tremendamente, muy fuertemente. El 25 de abril han subido la prédica que se llama Lo que hace un cristiano en el tiempo de sufrimiento y prueba. Se ha subido, eso está en YouTube, creo que me imagino que debe estar también en el Face. Entonces pueden verlo, yo les recomendaría. Y esto lo que vamos a compartir ahora es continuación, es la segunda parte. Y le he llamado a esta parte de hoy día consejos divinos. No son muchos, son 2 consejos
además de lo que he compartido, entre ellos están entremezclados, porque a veces la palabra de Dios nos da una perspectiva de un lado y de otro lado para fortalecernos. Y está basado en Isaías capítulo 30 del verso 1 y el capítulo 31 verso también 1. Pero para compartir estos versos voy a necesitar su concentración. Voy a necesitar que nos concentremos, nos sumerjamos, ¿no? Como cuando uno se mete en la piscina, en el río, en el mar y se zambulle, nos zambulliremos en esta historia verídica que Dios nos ha dado para nuestra experiencia, para nuestra enseñanza y poder experimentar más bien después. Creo que es muy importante. Vamos a empezar primero y voy a pedir que pongan la primera imagen. Ahí hay un mapita. Necesito explicar porque, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, no sé si les pasa a ustedes, hasta ahora a mí me toca, después de tantos años, a veces hay nombres aquí y allá, etcétera, historias, y a veces uno se hace unas confusiones, ahí pierde el panorama, ¿no? Así que voy a tratar de hacerlo más didáctico. Ahora, algo que siempre hablo y que varias veces lo he dicho, es que Dios no es de esos dioses que digamos se inventan las otras religiones donde se ha encerrado en algún lugar y ha empezado a pensar cómo tal vez un poco mantenernos un poco en raya los seres humanos, y ya empezó a escribir algo encerrado, ensimismado en sí, en sus pensamientos, y después de agarrar y nos ha dado la Biblia, ¿no? No, Él ha hecho algo tan maravilloso, tan tremendo, que Dios nos habla a través de la historia, de la experiencia de personas, de familias, de pueblos, de naciones. Él obrando prácticamente y nos está dando enseñanzas, como las que vamos a compartir. Son historia verídica, confirmada, de lo que vamos a compartir y que Dios nos está dando, porque el Antiguo Testamento es interpretado por el Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento solo a suelto sería difícil poder enfocar bien. Aún el pueblo de Israel, que hasta ahora está sufriendo embates como nación, no puede comprender todas las escrituras. Si ustedes un poco pueden interiorizarse en esa religión, la judía, tiene una serie de ritos, prácticas, libros acá y allá, pero lo hacen mecánicamente, no tienen los lentes indicados para poder percibir lo que Dios está hablando, porque no tienen al Mesías, salvo algunas excepciones. Pero a nosotros Dios nos ha dado esos lentes, esa capacidad para poder ver y entender el Antiguo Testamento. Y la historia que voy a hablar es del Antiguo Testamento, es de la época de Isaías, cuando estaba acá en la tierra, ese hombre dando palabra de Dios a las naciones y ahí principalmente al pueblo de Israel. ¿Qué ha pasado? El pueblo de Israel, esta historia que está escrita, ha sido escrita más o menos 700 años antes de Cristo. Pero ya por los años 900, un poco todavía antes, si ustedes saben y conocen la historia del rey David, después del rey David vino su hijo que gobernó, fue Salomón. Pero Salomón se descarriló, ya de viejo había tenido tantas mujeres y mujeres de otros países que influenciaron en el viejito, en el anciano, su corazón, y empezó a hacer sacrificios a dioses que eran ajenos. Entonces el Señor hizo que permitió que se partiera esa nación en dos partes. El hijo de Salomón no fue sabio y no hizo caso al consejo de los ancianos de Israel, y esa nación se dividió en dos. No vamos a entrar en detalles, ustedes pueden verlo cómo, por qué y todo eso. Entonces se dividió en dos partes, en dos naciones. Una propiamente se llamaba Israel, que puso su capital en Samaria. Lo que hizo este rey, que no era de la descendencia de David, no quería que el pueblo de Samaria se vaya a adorar a Dios a Jerusalén, donde estaba el otro reino que se había formado, que el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Ustedes saben bien
que Dios dijo que el lugar que él iba a designar iba a ser el único lugar donde deberían rendir sus cultos y sus sacrificios a Dios, y esa era Jerusalén. Eso pasó inicialmente con Abraham. Dios le mandó a que sacrificara a su hijo, era en ese lugar ya Dios le confirmó a David el lugar donde tenía que ser, y es donde ahorita en este momento están peleándose por donde está la mezquita, que era ahí realmente el lugar original del templo de Dios. Entonces, este rey no quería que vaya la gente del reino de Israel, no vayan a adorar a Jerusalén. Y hizo un lugar de culto a Dios, ¿sí? En Samaria, en ese lugar que está redondeadito, en el lugar verde, ahí con rojo, ese lugar para que vaya la gente a adorar más bien ahí. Pero no adoraban a Dios como Dios mandó, sino así empezaron a asimilar prácticas, doctrinas equivocadas de los pueblos y etcétera, y de su imaginación. Entonces se dividió este reino en dos, en Judá uno decíamos y el otro en Samaria. Y pasaron unos 200 años de distintos reyes en cada nación cada reino de estos, Judá e Israel. Y muchos de ellos hicieron mal. Y Dios enviaba profetas, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Y acá recomendaciones, amonestaciones, exhortaciones, guía. Pero el pueblo de Israel no hizo caso. Ya en la época de Isaías, donde se escribió estos capítulo 30 y el capítulo 31, ya hay unos acontecimientos, no voy a entrar en todo el detalle, pero hay unos acontecimientos que nos va a ayudar a entender lo que estaba Dios hablando en estos versos a través de Isaías al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Algo más que quiero hacer notar, que lo hemos puesto ahí, van a ver en el cuadrito, hay un lugar donde dice reino de Siria y su capital Damasco. Hasta ahora, por ejemplo, hay Siria. Siria es un lugar muy azotado. El último azote terrible que han tenido es que estos de ISIS han estado ahí, han querido poner su califato. Entonces es como que Dios ha vuelto, ha recompuesto la historia bastante cercano a lo que ahora estamos viviendo. Por ejemplo, acá abajo van a ver que dice Filistea, es donde está Gaza, lo que ahora han escuchado porque han entrado en una especie de semiguerra entre este pueblo de Gaza, los palestinos llaman, y contra lo que sería Israel. Y más allá hay una flechita que no nos muestra el mapa porque no había espacio, es lo que haría el reino de Asiria, porque uno es el Siria y otro es Asiria. El reino de Siria, ya con Damasco en su capital hasta ahora, y el reino de Asiria es lo que sería ahora Irak. Aquí están entrando en juego estos 4 reinos básicamente, de dónde han salido estos versos y lo que estaba pasando. Ahora, vamos a ir al otro cuadrito. El otro cuadro, vamos a ver los reyes. Les había mencionado el reino de Judá y el reino de Israel, había sido dividido. Y ya ha pasado 200 años de historias de estos dos reinos, pues no estaban siguiendo al Señor, Ya, y ahí menciona algunos nombres, dice reyes, y voy a mencionar en este caso 2 reyes de Israel, 2 reyes de Judá, que eran contemporáneos, que eran casi de la misma época, que eran padres e hijos, que revelan lo que estaba pasando y cuando fue dado esta palabra, estos versos. ¿Por qué? Porque es importante entender el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Todas las cosas que han pasado, que están escritas, son para nuestra enseñanza. Son para nosotros. No es para solo los judíos que están allá peleándose, lanzándose misiles. Es específicamente para nosotros que somos la casa de Dios, que somos el reino del Señor, que somos el Israel de Dios, porque nosotros somos el Israel. ¿Sabían ustedes? Que tú eres, si eres cristiano, has entregado tu vida a Cristo, eres israelita. No, hermano, sí.
No voy a entrar en detalles, pero es así. Somos nosotros los israelitas. Pero nosotros venimos de la Jerusalén celestial. Los israelitas de ahorita son de la Jerusalén terrenal, que están sufriendo, se están peleando. Por la nuestra Jerusalén no va a haber pelea. Es nuestra, está guardada por Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ya, entonces entraremos. Ahí en ese cuadro vamos a ver que había un rey. Después de varios reyes, le tocó a este hombre que se llamaba Peca, rey de Israel. Y este rey de Israel se asoció, hizo un pacto, una sociedad para atacar a Judá. Hizo una sociedad con Siria, con el reino de Siria, no Asiria, con el reino de Siria. Hizo un pacto y fueron a atacar a Judá, pero no han podido. Fue a atacar Peca con el rey de Siria para poder tomar Judá y no pudieron. Después, pasó un tiempo, entró Oseas a reinar. Este Oseas, por si acaso, no es el profeta Oseas, es otro. El profeta Oseas, aunque tienen el mismo nombre, pero no era el mismo. Estoy hablando del rey Oseas, no del profeta Oseas. Valga la pena la aclaración, para que no haya confusión. Porque en la Biblia hay un libro que es el profeta Oseas, pero no es de ese que estoy hablando. Estoy hablando de otro hombre. Así como yo me llamo Francisco, hay otros Franciscos también. Ya, no cualquier cosa que haga el otro Francisco significa que soy yo. Entonces aclaro eso. Entonces este rey Oseas hizo lo malo también. A lo mismo que Peca, este rey Oseas hizo lo malo. Continuó haciendo su alianza con el rey de Siria. Y seguía manteniendo Israel, al reino de Israel sometido. Pero en algún momento este Oseas pensó y dijo, pucha, ¿por qué le estoy pagando tributo al rey de Siria? Quiso desligarse, pero algo pasó, entonces agarró y dijo, pues necesito en alguien apoyarme. Planeó, y subrayen esta palabra, planeó, y dijo, necesito a alguien para librarme, necesito hacer una alianza, y envió embajadores a Egipto. Lo que es ahora Egipto, en ese tiempo, era un reino bastante poderoso Egipto, con muchos caballos, con muchos carros. Entonces la agarró y planificó. Y cuando hizo su pacto Oseas con Siria, el rey de Asiria estaba sometiendo a Israel. Entonces envió sus mensajeros para hacer una alianza, el rey Oseas de Israel con el rey de Egipto. Se anotició el rey de Asiria que quería hacer un pacto y agarró y pues invadió a Israel, tomó cautivo al pueblo de Israel. Este rey de Asiria, como se enteró que quería hacer un pacto, romper el yugo de sujeción que tenía Israel con el pacto con Egipto, quería romper con los de Asiria. El de Asiria se anotició, entonces agarróse y fue a seguir manteniendo, a querer tomar el reino de Israel. ¿Y qué pasó? Agarró, entró, ganó, porque era un poderoso, casi un imperio, eran los de Asiria, pues agarró y subyugó a los de Israel. Y no solamente eso, sino que agarró, ahí fue el fin del reino de Israel. Agarró a todo el pueblo de Israel, principalmente toda esa zona de Samaria, y se los llevó hasta Asiria. Y casi dejó vacío lo que era Samaria. Y este rey de Asiria, como estaba vacío, y hay muchos elementos más que le dieron razón, agarró los asirios, agarró asirios y se los llevó a ese lugar de Samaria para que habitasen Samaria. De ahí viene el nombre de los samaritanos, que no eran básicamente judíos, no eran judíos,
Por eso los judíos no querían, hasta ahora, no quieren relacionarse con los samaritanos. Porque los consideran que no son judíos, y la verdad no son judíos. Y pasó lo que dice en 2 Reyes 17:14. Esto está hablando de este tiempo, Dice, pero ellos, está hablando Dios a través de las Escrituras, refiriéndose a Israel, pero ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios, sino que fueron tercos como sus antepasados. Subrayen, no confiaron en Dios. ¿Por qué? Tercos. Ahora, por otro lado, podemos volver al cuadrito de los reyes. Por otro lado, ¿qué pasaba en el reino de Judá? No se olviden que se ha dividido en dos, Israel y Judá. En el reino de Judá pasaba algo en ese tiempo, en ese mismo tiempo, mientras estaba lo que les he relatado de Israel, en ese mismo tiempo reinó un hombre que se llamaba Acaz, ahí está Acaz, que era un hombre rebelde a Dios, era contrario, que hacía lo malo, dice la palabra así, que hacía lo malo a los ojos de Dios. Tan malo era este hombre, de que a su hijo lo pasó por fuego, a uno de sus hijos pasó por fuego. Era como una especie de sacrificio que hacían a un dios Moloch. Pasó por fuego a su hijo. ¿Se dan cuenta qué cruel es? Cuando te agarra un error, es grave a las cosas que puedes llegar a hacer. No solo eso, estaba queriendo hacer pacto con el rey de Asiria. Fue de alguna manera hasta donde vivía, ahí cerca por donde está Irak, fue hasta este rey de Acaz, fue hasta ese lugar y vio cómo el rey de Asiria hacía sus sacrificios y tenía seguro ahí un altar que había elaborado este rey de Asiria y hacía sacrificios, y este rey de Acaz le gustó, le encantó el diseño del altar que tenía y dijo, y hizo copiar lo mismo que sería en Judá, en Jerusalén. Pero saben esto, uno dirá, ¿y qué tiene? Es pues muy malo, porque el formato que tenía y el lugar del sacrificio era diseño de Dios. Y este hombre vino y trajo ideas erradas, equivocadas, e hizo ese tipo de cosas. Finalmente, no recurrió a Dios. Hizo alianza con Siria, no pudieron repeler a los reinos de Asiria, no podían repeler. Y ahí vino esas cosas. Después, gracias a Dios, cambió ya era viejito seguro, y su hijo, que se llamaba Ezequías, empezó a gobernar en ese tiempo. Su hijo, que se llamaba Ezequías. Ahora este Ezequías, me imagino, permítame un poquito imaginarme, llegó a ver, seguro, o le contaron, cómo su padre Acaz, que era un mal hombre, Acaz había sacrificado al hermano de Ezequías en el fuego, y las cosas que hacía, y vio que no le fue bien, porque Dios estaba en contra de ese reino. Entonces Ezequías, yo me imagino que lo que pasó, empezó a hacer lo recto delante de Dios, empezó a buscar a Dios, viendo lo que había vivido su padre Acaz cuando era el rey. Este Ezequías vio que la influencia de Asiria era negativa, sus dioses, sus prácticas, entonces trató de liberarse de ese gobierno de Asiria, porque era muy poderoso en toda esa zona, ese reino de Asiria. Trató de liberarse, pero se anotició el rey de Asiria, que lo que estaba haciendo el rey Ezequías. Seguro le envió cartas, había anuncios de que ya iba a ir a atacar. Entonces Ezequías dijo, perdón, dijo, me he equivocado. Y el rey le dijo, necesitas pagarme un tributo, y vamos a estar en paz. Entonces Ezequías lo que agarró de todo lugar el oro que había en el templo, en todo lugar en el tesoro
del templo. Agarró todo eso y llegó a cubrir la exigencia de este rey de Asiria y envió todo este dinero para aplacar al rey de Asiria. ¿Y saben qué hizo el rey de Asiria? El rey de Asiria recibió el dinero y dijo, no, igual voy a atacar. Vino con todo su ejército el rey de Asiria para atacar a Judá, al rey de Ezequías. Y hubo unos carteos ahí porque eran de sus tácticas, ¿o no? Hubo amenazas, en algún momento hablaban, estaban los judíos en la muralla y el pueblo asirio, el ejército afuera y sus enviados y todas estas negociaciones. Y en un momento agarró y escribió el rey de Asiria una amenaza y dijo cosas contra Dios. Amenazas, digo, tu Dios no sirve, y es decir, de alguna manera estaba insultando a Dios, al Dios vivo, empezó a amenazar. ¿Y qué es lo que hizo este rey Ezequías? Aquí viene la historia importante. El rey Ezequías fue delante de Dios y presentó las cartas que le había enviado el rey de Asiria. En humillación se humilló delante de Dios y le dijo, mira lo que están escribiendo contra ti, Señor. Clamó a Dios y Dios le oyó. Y le envió al profeta Isaías y le dijo, he escuchado tu oración y no va a pasar este rey de Asiria, no va a pasar. Uno se imaginaba, me imagino, viendo cientos de miles el ejército de Asiria, porque era casi un imperio, lo que sería el imperio caldeo, con cientos de miles que poblaban, no había espacio en la tierra para todo ese ejército, y en Jerusalén pequeñito, ahí unos cuantos, estando Ezequías. ¿Saben qué hizo Dios la noche? Envió un ángel y mató a 185,000 soldados. No solamente soldados, sino a los más importantes soldados y más guerreros los mató ese ángel, un solo ángel. Y de esa manera libró a Judá, a Ezequías, de la invasión de este rey Asiria. Porque Asiria ya había invadido Israel. Y se acuerdan, les conté que se los llevó hasta ese lugar, a su tierra. Así que Judá, que era más pequeño, si hubieran visto el mapa, era más pequeñito, era menos gente. Pero este hombre se apoyó. Vamos a entrar entonces al primer consejo de Dios en base a todo esto y en base a lo que Isaías estaba profetizando y fue utilizado en ese tiempo. Isaías 30, verso 1, que dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Ahora este término, ay, es un grito. Está el profeta, Dios está diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es un quejido lastimero. Está como Dios gritando que hay aflicción, que es una locura lo que se está haciendo. ¿Alguna vez han escuchado? ¡Ay, cómo has hecho eso! ¿Por qué has hecho eso? ¡Ay, ay, ay! Nosotros usamos el ay, 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 ay. ¡Qué barbaridad! Aquí el profeta, Dios a través del profeta está gritando, ay, 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 ¿qué estás haciendo? Cuando estaba Acaz, ¿se acuerdan de Acaz que les he hablado? ¿Se acuerdan de Peca? ¿Se acuerdan de ese otro rey, Oseas? Dios está diciendo, ¿qué te está pasando? ¿Qué decisión, qué locura estás haciendo? Y dice, ¡ay, los hijos rebeldes! ¡Ay de los hijos rebeldes! Ahora aquí está hablando de hijos.
Aunque indudablemente había una relación, porque Dios ha creado al final lo que es Israel, pero aquí nos está hablando de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos está hablando a nosotros a través de la experiencia que está viviendo el pueblo de Israel y después de Judá con Acaz. Ay, hijo, está diciendo, cuando tú no recurres al consejo de Dios, está el profeta vislumbrando que viene. Cuando a uno no recurre al consejo de Dios, uno ya puede, Dios está vislumbrando, el Espíritu está vislumbrando que va a haber problemas en tu vida. Esto es para nosotros. Estas cosas han sido escritas para nosotros. El Espíritu de Dios está dándonos un mensaje vivencial de lo que pasaba en ese tiempo entre el rey y las naciones esas, por de tomar decisiones, consejo y no de Dios. Y continúa diciendo, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor. Esto no es una declaración particular de Isaías, no es una ocurrencia personal de Isaías. Él está diciendo, declara el Señor, es como dijera oráculo del Señor o profecía del Señor, palabra del Señor. Está el profeta diciendo por el Espíritu de Dios, ay, 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 lo que les va a venir. ¿Y qué es lo que continúa diciendo? Que ejecutan planes. En otra versión dice, hacen planes sin contar conmigo. Ahora aquí viene la enseñanza primera. ¿Cuáles son los planes que tú haces sin tomar consejo de Dios? Yo les voy a decir honestamente, yo me estaba revisando mientras estaba revisando qué planes he hecho, qué cosas he hecho o estoy por realizar. Y he empezado a ponerme al día. Esto estoy queriendo hacer. Le he dicho, Señor, ¿quieres que haga esto? Estoy queriendo realizar aquello. Estoy ya en algunas que he tomado decisiones anticipadas y me he metido en rollos, en problemas, y tengo que salir de esos líos. Yo te pregunto, hermano, el Espíritu Santo no te está hablando y te está diciendo, ¿qué planes has hecho? ¿Qué planes estás haciendo? Sin pedir consejo a Dios. Ya en la prédica del 25 de abril decía el verso de Pedro, echando toda nuestra ansiedad en Él. Es decir, debemos ir con nuestros planes delante de Dios antes de tomar decisiones. Señor, y si eres un matrimonio con tu esposo, con tu esposa, debes orar estas cosas. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Pon delante de Dios todas esas cosas que has hecho y has cometido errores. Aquellas planes que quieres, ya has estado maquinando, voy a estudiar, me voy a casar, me voy a acercar a aquella chica y me voy a enamorar y ella va a ser mi novia para que sea mi esposa, o voy a comprar un carro, o voy a hacer este préstamo, o voy a hacer aquello, o voy a renunciar a mi trabajo, me voy a presentar a aquel trabajo, etcétera. ¿Qué planes estás haciendo? Yo te pregunto, hermano, ¿está diciéndote Dios, ay, porque no estás buscando su consejo? ¿Acaso no tenemos un Dios vivo? Todos estos reyes que hemos visto han hecho sus planes. Ah, ya sé, decía, me voy a apoyar en el rey de Siria. El de Israel decía, el primer rey peca. Y vamos a atacar a Judá, y vamos a tomar a Judá. Después el siguiente hacía otra cosa, el rey Oseas. Igual, mantenía y trataba de hacer alianza con el de Asiria. Igual lo hizo Acaz, el rey de Judá. Voy a enviar mis mensajeros a Egipto para que me salven de esta situación. Es decir, todos recurrían a personas, a circunstancias, pero ninguno de ellos se acercó a Dios y puso
su problema delante de él como lo hizo Ezequías. Josué, hay una historia también que es muy interesante de los Gabaonitas. Aquellos que no lo saben, lo pueden buscar, está en el libro de Josué. Dios les había dado un mandamiento de que deberían arrasar, quitar a todas las naciones que estaban en el territorio que Dios les estaba dando como herencia. Y uno de esos pueblos era los Gabaonitas, que estaban ahí. Pero estos Gabaonitas fueron pues vivos. Bien despiertos los ñatos estos, perdón que les llame así. Y agarraron y disimularon, hicieron una trama. Y más que una trama, un drama. Vivían cerca, estaban a unos kilómetros del lugar donde ya estaba el ejército de Israel, el pueblo de Israel, para tomar naciones. Ya había tomado algunas reinos. Y dijeron, ¿qué van a hacer? Nos va a destruir estos israelitas porque Dios está con ellos. Entonces hicieron un drama. Se hicieron que vivían mucho más lejos del alcance de lo que Dios les iba a entregar territorio. Se vistieron de harapos llenos de polvo. Se pusieron unas marraquetas viejas, ya duras, pancolo como le decimos. Ya, y también agarraron vinos ya casi vinagre, y algunos hasta los odres estaban rotos. Y vinieron y dijeron, hemos escuchado, les dijeron a los judíos, a los israelitas, hemos escuchado de ustedes y queremos hacer un pacto. Pero ustedes son cerca. No, nosotros vivimos lejos, tan lejos, que hemos venido y nuestro pan ha salido fresquito y ya hemos llegado y es hecho pan colo, pan enmohecido. Y nuestros vinos eran nuevos, fresquitos, y miren, ya está viejos. Nosotros vivimos lejos. Y dice Josué 9:14, y los hombres de Israel tomaron de esas provisiones que habían traído y no pidieron el consejo del Señor. Y después se anoticiaron, ya hicieron su palabra, si hacemos pacto no nos vamos a destruir a ustedes, etcétera. Cuando se dan cuenta que era un pueblo que estaba a la vuelta de la esquina. Consultar al Señor, hermano, hermana. Antes de que tomes decisión, hazlo. Es lo que está diciendo Dios. ¡Ay de ti! No es solamente una opción, es la única decisión buena que puedes tomar en tu vida. ¿Y qué dice? Seguiremos con el verso. ¡Ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Dios tiene planes para ti. Eso es lo que está diciendo. No hagas tus propios planes, y si tienes un plan, ponlo delante de Dios. Dios, tengo este plan, ¿qué piensas? Te lo dejo, Señor, dame tu plan. No hagas tus propios planes sin contar con Dios. Ponle primero, Dios, ¿qué quisieras que haga? ¿Qué quisieras que haga? Pero no los míos. Si ya has tomado decisiones y ya estás embarcado en algún problema, en alguna situación, vuelve al inicio. Dile, Señor, perdóname, pero he hecho estos planes sin contar contigo. ¿Qué piensas tú? Si te has casado y ahora tienes problemas, porque todos los matrimonios tienen problemas, pero algunos ya están a nivel de presión exagerada, igual vuelve a Dios, dile, Señor, no, Dios no quiere que te divorcies, no quiere que rompas tu vínculo matrimonial, pero Dios va a querer ajustar algunos pernos ahí y te va a decir, haz esto, haz aquello. ¿Por qué? Ahí es lo que dice Isaías mismo, dice en 55, 7 al 9, dice, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Busca al Señor. Hay un dicho que dice,
La necesidad tiene cara de hereje. ¿Han escuchado eso? Tu necesidad te puede llevar a cometer errores como le pasó a esos reyes que al final copiaron las ideas, se hicieron herejes. No importó, perdieron la compostura, perdieron el sano juicio y empezaron a hacer por su necesidad cosas impropias. Hermano, busca, te ruego, al Señor con tus planes. Eso le pasó a Pedro. Este Pedro yo siempre lo meto, no sé si cuando llegue ahí nos veamos me va a decir, ¿por qué tanto? Juan 21:18 dice, de verdad te digo, cuando eras más joven, Jesús le está hablando, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Ahora ahí menciona de que hablaba, dice, del tipo de muerte que iba a tener. Pero yo veo que el Espíritu de Dios estaba apuntando más allá en su vida. Uno de los ejemplos claros es cuando él estaba orando en Jope, feliz en medio de los judíos, llevando el evangelio a los judíos, pero Dios quería cambiar, quería que él vaya no solo donde los judíos, sino quería él que vaya a los gentiles. ¿Y cómo Dios le habla? Le cambia el corazón. Miren, era tenaz nuestro querido Pedro. Estaba orando y tiene una visión, dice que estaba en un balcón, algo por ahí. Estaba orando mientras le servían el chairo, preparaban, me imagino, era hora del almuerzo. Y Dios le da una visión, le muestra un mantel servido, lleno de animales. Pero eran animales que la ley de Jehová, la ley de Dios, prohibía servirse. Y Dios le dice, levántate, mata y come. ¿Y qué hace Pedro? Haniutiquiti, Señor. No, yo no me he servido esto jamás. Miren la paciencia de Dios. Jamás. No. Dios hace 2 veces, 3 veces le habla lo mismo y Pedro responde de la misma manera. Él no quería ir donde los gentiles porque para los judíos nosotros somos casi inmundos. Inmundos. Buscan en la casa donde estaba unos mensajeros de Cornelio, que era un militar, vamos a decir, gentil. Y le dicen, Pedro, te están buscando. Y el Espíritu Santo le dice, ve, anda con ellos. Pedro no hubiera querido hacer, su plan nunca ha sido eso, pero Dios tenía un plan en su vida. Y al día siguiente dice que van donde estaba Cornelio, y la gente ahí, pero eran gente gentil, y él era judío, no se mezcla. Y él dice algo fuerte, les dice a la gente, al Cornelio, un militar, un hombre de rango militar romano, les dice a todos ellos, para mí no es apropiado estar en medio de esto, es abominación. ¿Qué es abominación? Está diciendo, es repugnante, es detestable entrar entre ustedes. Pero Dios le hace tragar sus palabras y al final tiene que ir Pedro al concilio y defender el evangelio ante los gentiles de aquello que él no quería, tiene que defender. Porque Dios le había dicho eso. Hay veces, hermano, sus planes no van a ser como tú piensas. Pero los planes de Dios tienen largo alcance para bien, para los demás. Si no hubiera sido ese evento, tal vez ninguno de nosotros hubiéramos estado sentados acá. Porque nosotros somos lo que éramos considerados para los judíos, gentiles.
Y gracias a ese evento que Dios le habló fuerte a Pedro, el plan de Dios se cumplió. Pero era para bien, para que millones de millones puedan haber conocido a Cristo. Dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza. Este término alianza es libaciones, es lo mismo que libaciones. Y yo voy a tratar de agarrar una palabra que es bien apropiada a nosotros, una cosa que hacemos en Bolivia. Yo no lo hago, pero se hace en Bolivia. Generalmente ustedes van a ver en esas fiestas, celebraciones de nuestra gente, agarran un poco de alcohol antes de servirse entre ellos. ¿Y qué agarran? Lo sacrifican a la Pachamama. Eso es libación. Están haciendo alianza. Cuando uno están haciendo alianza con esa diosa que no es diosa, la Pachamama, porque no es nada de diosa, no existe. Hacen alianzas, hacen libaciones, hacen pactos. Cuando tú das pasos a hacer pactos con otras personas que Dios no te ha mandado, no te ha llevado a hacerlo, llegas a hacer pactos. Lo que pasó con estos reyes, al final empezaron a copiar sus prácticas, asimilaron sus prácticas que fueron contra Dios. Es así. Así que, y dice, continúa diciendo este verso 30, verso 1, lo terminaremos. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen la alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Es decir, primero, elaboraron un plan sin contar con Dios. Ese es el primer pecado. Y el segundo pecado es llevarlo a ejecutar su plan sin consultar a Dios. Pecado sobre pecado. Es por eso que dice Isaías 29:15, ay de los que se esconden de Yahvé, de Jehová, de Dios, para ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas, diciendo, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Ay. Vamos al capítulo 31, verso 1. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Primer consejo, haz planes y ejecuta los planes del Señor. Busca. Ya después voy a dar algunos tips, como llamamos. Pero el segundo problema es confianza. ¿En quién te apoyas? Estos reyes miraban, se dejaban llevar por los ejércitos que tenían esos pueblos, Egipto, Siria, Asiria, y decían, con ellos vamos a ser fuertes, ellos nos van a ayudar, vamos a apoyarnos, y trataban de hacer alianzas y lograban hacer alianzas, y después eran traicionados por ellos mismos con los que habían hecho alianzas. ¿Qué dice? ¡Ay de los que descienden a Egipto! Israel está a una altura y Egipto está más abajo. Es como decir, del alto a la paz, descender. Pero aquí no solamente tiene el concepto de descender físicamente de una altura a otro lugar, sino también tiene el sentido de descender, de rebajarnos. En vez de apoyarnos en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso, irnos a apoyar en personas humanas. Descender, caer bajo, significa que estás perdiendo tu dignidad. Esa persona ha caído tan bajo, uno dice en algún comentario, cuando alguien ha perdido la compostura, ha perdido el honor, el decoro, su nobleza, su hidalguía, su decencia, su importancia. Ahora veo, hay veces pequeños mensajes que dan en algunos programas, dicen, este artista que era tan conocido y ahora míralo cómo está y lo ves desgarbado, que da pena. Esa persona ha caído. El descender, el confiar en otras cosas que no es en Dios primero, es descender, es caer.
por ayuda en quién o dónde no debes decir. ¿Por qué? Descienden por buscar ayuda en quien no debes apoyarte. Eso es lo que hicieron los reyes, fueron a buscar ayuda en vez de buscar a Dios como lo hizo Ezequías. Ezequías fue a buscar a Dios y Dios lo honró. Estos reyes no, fueron a Egipto, fueron a otros países, se olvidaron del Dios vivo. Y si Isaías 10:20 dice, sucederá aquel día que el remanente de Israel, después de que hayan vivido todo eso, y los de la casa de Jacob que hayan escapado, no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Porque si tú te apoyas en alguien humano, en lo que sea, primero, te va a herir, hermano. Te va a fallar. ¿No te ha pasado eso? ¿Que te has sentido traicionado? ¿Que te has sentido defraudado? No te apoyes en ellos. Ay, apóyate en el Señor. Apóyate. Dice, y en los caballos buscan apoyo, dice. Confían en los caballos. ¿A qué está refiriéndose? Que confiar. Ahora hablamos también de caballos. Caballos fuerza. No sé si tú has dicho, este auto tiene 90 caballos de fuerza. No, me voy a comprar mejor uno de 150 caballos de fuerza. Está hablando de la potencia. Vamos y buscamos en apoyarnos en personas. Pensamos que nos van a poder sacar de un entuerto. Pensamos que nos van a ayudar porque ellos tienen fuerza, tienen autoridad, tienen muñeca, tienen dinero, tienen autoridad humana. Está diciendo eso. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel buscaban, pensaban en los ejércitos. Uy, este tiene un ejército tremendo, voy a llevarme bien, me va a defender de aquel otro. Eso es lo que hacen nuestros políticos, y no solo acá, esto en todo el mundo. Ven en qué palo para apoyarse, en qué palo arrimarse, dicen, ¿no? Pero no, el cristiano tiene un Dios eterno en quien arrimarse y apoyarse. Amén, amén. Confían en los carros porque son muchos, no solamente en caballos, ya carros. Vamos buscando las personas que tienen, tiene mucha influencia, a esta persona acércate, a esta persona te va a ayudar, va a ser, tiene más, pero nuestros políticos se ofrecen o no, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar aquello, yo te voy a dar aquello. Pero cuando te apoyas, chacatao, no funciona. ¿En quién estás apoyando? Aquel tiene más recursos, más posición, más clase. Y finalmente dice, primero aquellos que tienen caballo, aquellos que tienen más carrozas, y después dice en los jinetes, porque son muy fuertes. Ya no solamente se apoyan en los caballos, en todo ese poderío, sino también aquellos que tienen jinete, que pueden habilidad para manejar las cosas. Ay de ti, ay de ti. Ahora, hermano, no se puede uno pedir ayuda, primero busca a Dios. Y si Dios pone en tu camino para que des ese paso, pero confiando en Él, no en la persona. Puedes recurrir, pero no como tu primera opción. Tu primera opción es Dios. Y si Dios te dice adelante, o le dices Dios confírmame, ya no estás poniendo tu confianza en esa persona, sino en Dios, quien abre y cierra las puertas. ¿Y qué dice? Pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. El gran pecado, hermano, es no buscar al Señor en nuestras circunstancias, nuestros desafíos, nuestros planes, para apoyarnos en Él. En confianza y paciencia. Hay 3 señales que te van a ayudar a discernir
si es de Dios o no es de Dios. Uno, y esto por si acaso lo ha escrito Watchman Nee, un hermano, y coincide otro hermano que escribió un libro que se llama Las Tres Señales Seguras, by Manford, y me parecen bastante buenas. La primera, si tienes algo, las circunstancias que te rodean confirman que debes hacer eso o no. Uno. Segundo, el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, tu conciencia, ¿está con paz para dar ese paso? ¿Tienes paz para dar ese paso? Y el tercero, está acorde y en armonía con la palabra de Dios. Si alguien te dice, mira, tienes necesidad, ¿qué tal si te vendes este kilito de marihuana? Ya pues directamente, no, ni tentar. Hermano, es que el Señor me ha dicho, no está cumpliendo estas 3 normas. Ya les he contado el testimonio de Ezequías, que relata esta historia. Su padre Acaz no era un buen ejemplo. Estaba sujeto a un rey asirio que era negativo. Ezequías, su hijo, salió de la sombra de su padre y empezó a tratar de poner las cosas en orden. El rey de Asiria le reclamó, dame dinero porque si no, amenazó para atacarlo. Este rey, Ezequías, cumplió los requisitos, recaudó todos los fondos, confiando en que este hombre ya no lo iba a atacar, y este hombre, el rey de Asiria, igual. Esa es la forma de que cuando confiamos en otras personas o cosas. Fue a Judá a atacar, invadió Judá, ya iba a tomar Jerusalén. Y Ezequías fue a la presencia de Dios y buscó su socorro en el Señor. Lo que dice Segunda Crónicas 32:8 dice, con él está solo. Ezequías les dijo a su pueblo, miren, era un ejército, han de ser unos 200,000, 250,000 soldados. ¿Te imaginas de esa cantidad? Es impresionante. Seguro que el ejército ese de Asiria cubría toda la tierra, no había, el horizonte estaba lleno de soldados, de carros, de maquinaria de guerra. Y ellos en Jerusalén unos poquitos, tal vez 100,000 personas a lo máximo, entre mujeres y niños que no defienden y viejitos, un ejército pequeño. Pero este hombre Ezequías se apoyó en Dios y les arengó al pueblo de Jerusalén, les dijo, con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién está para pelear contigo tus batallas? ¿Cuál es el poderoso? ¿Es un hombre, una persona con influencia? A veces me voy a arrimar a este partido político porque me va a dar una peguita, qué lindo. ¿O es Dios? A menos que Dios te diga, ve y preséntate. Yo no estoy diciendo definitivamente que no, pero tiene que ser primero el Señor y después lo que Dios te guía. Amén. ¿Y qué pasó? Ya les he contado. Un ángel. Yo no sé si el Señor ha mirado entre los ángeles el más pequeño, y le ha dicho, a ver tú, pon en orden esto. Se limpió 185,000 soldados del ejército asirio. Dice que cuando despertaron los pocos que despertaron, era un campo lleno de muertos. En una noche murieron 185,000. Y de Dios fue la victoria.
No fue fácil lo que pasó. Aquí estaba jugando su vida o su muerte, su vida, su muerte o su vida. Ezequías. Pero más vale, ¿saben lo que dijo Job? Aunque él me matare, en él confiaré. Prefiero morir como esos que estuvieron en el horno con Daniel. Si sepa Dios que no vamos a rendir culto a tus dioses, sea por vida o por muerte, si Dios hallamos gracia, bien, y si no, igual también. ¡Qué decisión! Pero nunca rindió culto Daniela y sus amigos a otro Dios. Nuestro culto tiene que ser al Todopoderoso. Y vamos a llevar la práctica entonces. Ya he hablado bastante, pero vamos a sellar esto. Haz una lista en este momento. Yo estoy seguro que me estaba hablando, hasta estaba viniendo a tu memoria. Asuntos pasados, presentes y futuros que tienes que resolver. Pasados, has cometido un error, una falta. Ahora, tal vez estás metido en un problema. Y en el futuro quieres tomar decisiones. Si puedes hacer una lista, si son muchos, preséntalos delante de Dios en oración y humildad. Y expón esta carga y esta necesidad de la resolución de parte de Dios. Reconoce que si has dado pasos, ya has hecho planes sin contar a Dios. Reconoce que has fallado, que no te has apoyado en Dios, que no lo has insertado a Dios en medio de lo que querías o de la situación. Pide perdón en humildad y recibe ese perdón por fe. Pídele señales a Dios para que vaya confirmando: Señor, tengo esta situación, mañana tengo que entrar donde mi jefe y tengo que plantearle: Señor, si es tuyo, amén, si quieres que continúe en este trabajo, y si no, amén también, mi vida depende en ti, ayúdame. Ten paciencia. Es necesaria paciencia. Algunas cosas, hay veces yo me he acostado con una preocupación, una carga muy grande, clamado a Dios. Y tal vez de tantos sueños simplemente he llegado a dormirme y de repente he despertado. Y Dios me estaba dando una solución a esta situación. Hay veces no, hay veces tarda. Un día, semanas, aún en algunos casos, a veces años, pero nunca decaiga tu fe. Cuando Pedro le estaba fallando a Dios y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Cuál fue la propuesta de Dios? Pero yo he orado para que no te falte fe. Que no te falte fe y paciencia hasta que Dios te responda en tu situación. Mantén en oración con tu lista. Preséntale a Dios. No solamente hoy día, si mañana continúa, dile: Señor, aquí está. Para el futuro, los desafíos o cosas, acciones que debes tomar, pídele a Dios, dile: Señor, quiero irme a vivir a Santa Cruz. Es tuyo, Señor. ¿Cuántos han viajado y después de una tragedia? Dile: Señor, es tuyo esto, confírmame. Necesito este dinero, si me provees esto, voy a tomarlo como señal. ¿Estás de acuerdo, Señor? Camina en oración. Si se cierra una puerta, se va a abrir otra puerta. Clama, apóyate en Dios. Entonces hemos visto dos puntos críticos, dos consejos divinos. Elabora tus planes con Dios. Señor, ¿qué quieres qué quieres que haga? ¿Para qué quieres que esté? Yo le digo a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga?
aquí en la iglesia, como familia, como persona. ¿Qué quieres que haga? Si hay algo que tú quieres que yo haga, ponlo ahí. Dame gracia. Y si no quieres, ciérralo. Dame corazón para poder resistir, porque a veces el no de Dios nos puede... pero Señor, ese chico era pues el amor de mi vida. Y me dices, no puedo vivir sin él. Apóyate en Dios, no le des tu corazón. Pon tu corazón en el plan de Dios, no en tu plan. Esa chica, apenas la miro y mi corazón, ¡pum! No te apoyes en eso, porque eso es la cáscara. No conoces el corazón, Dios conoce el corazón. Este trabajo, aquel trabajo. ¿Qué tal si nos paramos? Pongamos nuestros planes primero que Dios dice que Él preparó de antemanos obras para que realicemos. ¿Qué significa? Que Dios, cuando Dios te iba a crear antes en la fundación del mundo, ya Dios te diseñó para que hagas cosas. Esas cosas son las que tienes que hacer. No otras, no tus propios inventos, tus parches. Dile, Señor, tú me has hecho para algo y eso tengo que hacer. Cumple eso. Dile, Señor, que prevalezca aquello que es tu plan en mi vida. Y dispón mi corazón a deleitarme en tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús cuando oró en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bajó un ángel y lo consoló. Y fue a la cruz. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo resucitó. Amén. Dile, Señor, ayúdame a recibir tu voz, a aceptar tu consejo, tu plan y confiar en ti. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, gracias. Te entregamos nuestros planes, los que hemos cometido errores, ya nos hemos adelantado, los que estamos hoy día desafiados o vienen para mañana. Señor, te encomiendo mi vida. No te pido riquezas, ni oro, ni plata. Te pido que tú seas mi Dios en primer lugar, mi Rey, el que me da tus planes. Yo simplemente los ejecuto delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número
75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.